En Radio Exa estás escuchando Todos a la Cueva. Bueno, y volvemos nomás entonces a esto que es Todos a la Cueva. Nos olvidamos de decir las redes, Cecilia. Otra vez nos olvidamos de decir las redes, pero bueno. Porque empezamos a 2:20, pero ahora Sí. ya nos acomodamos. En las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Todos a la Cueva, ponen en el search y ahí nos encuentran. También en Twitter, en @todoscueva y en Instagram, @todoscueva. Exactamente. Recuerden que también pueden buscar a través de Facebook a Radio Exa y si no, entrar a radioexa.com. Soundtrackstudio.com. Ahí está la pronunciación de Cecilia y todo, porque yo ya me había olvidado, así que bueno, nos pueden escuchar y ver directamente por ahí, pero bueno, ya damos entonces el paso a lo que es nuestra columnista de género, podríamos decir. Podríamos decir, sí. Exactamente, Agostina Díaz, y que nos va a deslumbrar hoy con lo que es el análisis de la reforma. Ya quiero Claro, seguir que hablando de sí, reformas, ¿no? Quiero seguir No, hablando bueno, de reformas. Vamos a presentar a Agostina, es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza, muy próxima a recibirse, así que atención, están escuchando. Digamos a días de recibirse. A Díaz, Agostina Díaz a Díaz, Agostina. exactamente. Exactamente. En el día, justamente, de la Marcha del Orgullo Gay, nos va a hablar del protocolo LGTB que desde el Ministerio de Seguridad se estableció, ¿no? Para lo que tiene que ver, vamos a llamarla así, seguridad realmente, en estas movilizaciones que tienen que ver con los derechos de la diversidad, los derechos de las mujeres. ¿Qué nos puedes contar, Agostina? Bueno, vamos a arrancar con el nombre específico del protocolo. El nombre es Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al colectivo LGBT. Vamos a empezar a desmenuzar un poco las siglas. En realidad lo que tenemos acá es que está en evidencia la falta de consulta de lo que fue el protocolo con las organizaciones de diversidad sexual, que en sus siglas incorporan dos letras más, por decirlo de alguna manera, que son la I y la Q, ¿no? Entonces vamos a empezar a desmenuzar lo que quiere decir LGBTIQ, ¿no? Las primeras letras, todas estas siglas, las primeras letras son las que conocemos, digamos, las que pueden ser lesbianas, bisexuales y, gays. Y la T que refiere a trans, que dentro de trans podemos encontrar lo que refiere a transgéneros, ¿no? Que son todas aquellas personas que sienten un género distinto al biológico y transitan un proceso de hormonización para lograr esa adecuación con el género que sienten. Y después tenemos también lo que son los transgéneros o los transexuales, que lo que hacen es, digamos, la reasignación de sexo mediante el cambio ya genital. Y después lo que es las travestis o los travestis, que tiene que ver con una forma más exterior o de vestir, ¿no? Que normalmente o socialmente en estas dos categorías, hombre o mujer, se le asignan al género opuesto. Bueno, y después estas otras dos siglas que por ahí son las que son menos conocidas, la I refiere a intersex. En algún momento se los mal llamaba hermafroditas, ¿no? Porque son aquellas personas que más allá del género que autopercibido tienen, digamos, cromosomas o aparte de los genitales y gónadas que son tanto femeninos como masculinos, ¿no? Y por otro lado, la Q de queer, que refiere a algo que se hizo muy conocido dentro de la comunidad hacia los años 90, que tiene que ver como algo así, para que se entienda, de vivir sin etiquetas, ¿no? Entender que la sexualidad y el género está en constante construcción y transformación, entonces es como una forma de no etiquetarse o no responder a una categoría determinada en esto que denominan el binomio no hombre-mujer. Bueno, ahora sí entramos a hablar del protocolo. El protocolo, como había dicho, salió sin ser consultado con ninguna de las organizaciones, ni de derechos humanos, ni las organizaciones de diversidad sexual del país. Claro, fue unilateral, digamos, la implementación. Exactamente. Y, digamos, lo que voy a hacer ahora es nombrar 3 puntos del protocolo, porque en realidad lo que nos interesa no es hacer un análisis normativo, digamos, de sentarme a enumerar todos los puntos del protocolo, sino poder entablar una mirada crítica o entender el porqué del protocolo, qué es lo que nos está diciendo el gobierno desde el Ministerio de Seguridad de la Nación con este protocolo para el colectivo. ¿Cuál es la mirada, digamos, que tiene sobre esta cuestión el gobierno? Claro, lo que entendemos desde la columna, que es la mirada del gobierno. Bueno, resalté 3 puntos normativos del protocolo.
protocolo. El primero, para que lo entendamos, estipula que la prevención, el registro o la detención se van a hacer guardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos de la persona, la identidad de género y la dignidad de la persona. Otro punto es, digamos, la asignación de la celda al momento de la detención va a ser según el género autopercibido. Y otro punto, digamos, otro postulado, que al menos cuando lo leí me llamó muchísimo la atención, me hizo ruido, me preocupó bastante, es uno de los puntos que dice que está prohibido todo acto que cause intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves con la finalidad de sacarle una información, ¿no? Esto, digamos, para el que lo escucha es bastante fuerte. Muy fuerte, muy Claro, fuerte. ¿quién mide la gravedad? ¿Qué Claro. sería gravedad, exactamente? ¿Cómo se mide la gravedad para sacarle información a una persona? Bueno, eso es un tema como para pensarlo y que preocupa bastante. Estos 3 puntos, junto con otros puntos que integran el protocolo, son de aplicación obligatoria, sí, para las fuerzas policiales y de seguridad federales. Ahora sí, digamos, después de estos puntos, con los otros que integran, vamos al análisis desde la columna, ¿no? A intentar entender qué es lo que nos está diciendo el protocolo. A desmenuzarlo, digamos. Claro, lo vamos a desmenuzar en 2 puntos de análisis. El primero, digamos, más allá que uno podría pensar que la medida puede ser progresista o inclusiva, vamos a recordar que tampoco es algo tan novedoso, porque en el 2011 existió un protocolo previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género, que en todo caso, si la Ley de Identidad de Género fuera cumplida, digamos, como debería ser, tampoco sería necesario este protocolo, que ya había uno en el 2011, digamos, no, tampoco es algo tan novedoso. Pero bueno, resaltando esto, vamos a lo que queremos analizar, que es, por un lado, en estos 2 puntos de análisis, primero, la legitimación de la violencia contra el colectivo LGTBIQ a través de lo que es la criminalización y de lo que entendemos como un contexto, digamos, en el otro punto de análisis, precarizante de todos los ámbitos de la vida, pero fundamentalmente aquellos ámbitos que tienden a la igualdad, ¿sí? Y para desglosar esto vamos al primer punto, para que se vaya entendiendo. ¿Por qué? Digamos, digo que el protocolo lo que hace es brindar una visibilidad, que en realidad lo que hace es brindar una exposición, porque estigmatiza, ¿no? Para la legitimación de la criminalización sexual y de la criminalización de la sexualidad y de la identidad de género. Bueno, en primer lugar, ya, como había dicho, la distinción, digamos, ya marcada de este arrestos y los otros, pero fundamentalmente que no exista una especificación del delito por el cual uno es arrestado, sino la existencia del protocolo, pone, digamos, figura a las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ como peligrosa de por sí, ¿no? Porque si no hay una especificación de por qué uno sería arrestado, pero está el protocolo de detención, digamos, parece ser o es, en definitiva, ¿no? Que por tener una sexualidad diferente o una elección de género distinta a lo que se cree normal o lo preestablecido, uno puede llegar a ser detenido, ¿no? Y además, digamos, es muy importante el precedente que deja esto para que pueda ser aplicado, digamos, en el resto de las provincias, ¿sí? Y por otro lado, digamos, se presenta como algo inclusivo que brinda seguridad, ¿sí? Que brinda visibilidad a sujetos de derechos, ¿sí? Porque recordemos que el país tiene 2 leyes muy importantes en materia de igualdad de derechos, como fue la ley del matrimonio igualitario, que se sancionó en el año 2012, y la ley de identidad de género, de la que hablamos, que fue en el 2012. Digamos, lo que hace entonces es, mediante la supuesta inclusión y la visibilización, la criminalización de la sexualidad y la naturalización de esta criminalización, por ser de uso restringido solo el colectivo LGTBIQ y también por la no especificación del delito por el cual serían detenidos con este protocolo. De esta forma lo que decimos es que parece quedar claro que la finalidad, digamos, no es esto, no es la inclusión o no es la seguridad mediante la detención con este protocolo, sino legalizar el arresto de sexualidades diversas y de identidades diversas. En sintonía con esto, lo que traje también, como para ponerlo en el centro de debate, son algunas de las respuestas de las organizaciones de diversidad sexual frente, digamos, a la sanción de este protocolo,
Obviamente en oposición primero porque ninguna fue llamada a la discusión, digamos, es un gobierno que siempre habla del diálogo, del construir en conjunto, y ante una medida de tal magnitud como es un protocolo de detención, no se consulta ni con las organizaciones de derechos humanos ni con las organizaciones de diversidad sexual que son históricas en nuestro país y tienen años de militancia al respecto. Entonces, un diálogo raro, por lo menos podríamos decir, de parte del gobierno. Es un diálogo bastante raro. Bueno, lo que destacan las organizaciones y por lo que se oponen es justamente por la legitimación de la violencia y de la criminalización, y destacan un punto muy importante, que lo que creen es que se incrementa la vulnerabilidad y la criminalización directa del protocolo, fundamentalmente en lo que serían las personas trans, ¿sí? Lo que hablamos hace un momento, que eran lo que integraban transgéneros, transexuales y travestis, que serían las más perjudicadas, justamente porque las personas del colectivo trans, normalmente, digamos, el trabajo por el cual, digamos, eligen realizar o realizan tal vez por condiciones... Sí, de manera obligada por las condiciones sociales, ¿no? Exactamente, es en la calle. Entonces, digamos, este colectivo sería como el más perjudicado o el más criminalizado directamente. Es al que más se persigue quizás normalmente. Exactamente, y entonces uno se pregunta por qué existirían, ¿no?, detenciones en la vida pública de mujeres trans. Digamos, ¿cuál sería la especificación de la infracción o del delito que tendrían que estar cometiendo para ser arrestadas? Claro, y también pongamos en marco que estamos, digamos, en manos, por decirlo de una manera, de una policía que tiene la correa un poco suelta ya, y es peligroso ya en este sentido. Sí, aparte en el último tiempo hubo una serie de arrestos arbitrarios. Recuerdo el caso de las chicas que se estaban besando, una pareja que se estaba besando en la salida del subte. Y fue detenida, ¿no? Y con violencia y la verdad con una serie de cuestiones que iban en contra de lo que plantea la ley, incluso de matrimonio, ¿no? Claro. Digamos que no le dejaban incluso visitar a su mujer, ¿no? Exactamente, sí. Y poniendo una nota al pie también en esto de la máscara del progresismo y la visibilidad, que en realidad oculta otra cosa. Muchas de las organizaciones trans lo que decían era, bueno, un punto del protocolo es la reasignación de la celda según el género autopercibido. Bueno, pero no hay ninguna política pública por parte del gobierno nacional en la realidad que trate de pabellones o celdas separadas para muchas de las mujeres trans que son detenidas y tienen que compartir celda con acusados de delitos graves, como pueden ser violaciones y demás. Tampoco tienen sus medicamentos al día del VIH y otras afecciones. Entonces pareciera ser como que es una máscara que lo que intenta hacer es otra cosa, porque con política pública en la realidad, digamos, tampoco el gobierno da respuesta. Claro, se necesita, como hablábamos en la columna del sábado pasado con Facundo Pajón, se necesita financiamiento. O sea, muchas veces hacen las leyes, pero no dan los recursos como para implementarlas. Sí. Y bueno, para pasar al segundo punto, ¿no? Con este pie, que tiene que ver con lo que decía en un momento, que es, digamos, un contexto precarizante, ¿no? De todos los ámbitos de la vida, pero fundamentalmente los que tienden a la igualdad. Entre ellos la sexualidad y la identidad de género, que se encuentran amparadas bajo la ley. Uno, el término de precariedad normalmente lo asocia al ámbito económico, ¿no? Cuando hablamos de precarización laboral, también lo asociamos con flexibilización laboral. Emiliano seguramente en la columna lo puede explicar bien, en la columna de Economía Política. Lo que decimos desde la columna de géneros es que la precariedad o el proceso de precarización se lleva a cabo en el contexto actual en ámbitos que van más allá del empleo y que tienen que ver con todos aquellos lugares de la vida que tienden a la igualdad. Por eso planteamos que la sexualidad y la identidad de género están atravesando un proceso de precarización, ¿sí?, con este gobierno. ¿Cómo explicamos esto? Usando, digamos, a una definición de Judith Butler con precariedad, que tiene que ver con, digamos, la condición inducida de una serie de sujetos al insulto, a la violencia, y que tienen que mantener esta condición de precariedad porque son, digamos, garantía de la existencia de las subjetividades, digamos, de la existencia de otras personas, ¿no? Del orden, exactamente. De lo normal, de lo que se dice que son los normales, ¿no? Claro, entonces teniendo en cuenta esto, digamos, para ir cerrando este último punto, es que lo que marca el protocolo es una dualidad entre una medida que se presenta como supuestamente inclusiva e igualitaria, bueno, a grandes rasgos inclusiva e igualitaria, y por otro lado lo que hace en la práctica es distribuir precariedad, ¿no?
con esta definición que tenemos. Todo esto posicionándonos en la idea de que las instituciones lo que tendrían que hacer es garantizar igualdad y distribuir igualdad, no precariedad, no esta lógica inversa. Entonces, digamos, a la conclusión que podemos llegar es que mediante las instituciones lo que está haciendo el gobierno es inducir vulnerabilidad y exposición, ¿no? Ya no es visibilidad, esta visibilidad de la que hablábamos al comienzo, sino exposición, porque lo que hace es estigmatizar a este colectivo mediante este protocolo y distribuir precariedad o precarizar, digamos, esto que va más allá del ámbito económico, lo que uno entiende por precarización en el ámbito laboral, tiene que ver con la vida de las personas. Entonces, en este sentido, lo que proponemos de la columna, y ya con esto cierro, porque... venís pero perfecto de tiempo, que tranquila. Bueno. Bien. Como una campeona. Bueno, empezar a mirar de manera crítica, ¿no? Y reflexiva este protocolo, criticarlo, porque de hecho ya se sancionó. Y, digamos, pensar en este proceso como un proceso en el que el sujeto es sometido a distintas presiones, distintas situaciones que lo conducen a vivir una existencia frágil en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el plano económico y en el laboral, digamos. Porque al no poder estar tranquilo, de elegir su elección sexual, de elegir su género, digamos, al estar precarizado en toda tu vida, digamos, la existencia de la persona en este proceso histórico es frágil, una incertidumbre sobre el futuro y, digamos, también sobre tu elección de vida, sobre tu identidad y la carencia, ¿no?, del sentido en el desarrollo de la vida. Así que, bueno, desde este análisis plantear estos dos puntos críticos y para cerrar, para finalizar lo que habían recordado al principio del programa, que hoy se realiza la edición número 26 de la histórica movilización del orgullo LGBTIQ, bajo la consigna basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros, basta de violencia institucional, orgullo para defender los derechos conquistados, ¿sí? Teniendo en cuenta este contexto que parece que se viene bastante heavy, ¿no?, para todos los aspectos de la vida. Exactamente, y también algo que estuve leyendo en estos días, que el escenario que normalmente está estipulado, digamos, que lo mantenga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en esta marcha no lo garantiza. No está garantizado. Normalmente en todas las marchas del orgullo lo que se hacía era comenzar en Plaza de Mayo y marchar hacia Congreso, donde se realizaban los, actos de cierre. Lo que pasó ahora fue que el gobierno nacional no garantiza un escenario en Congreso de la Nación, por lo que se va a marchar, pero no va a haber escenario y el escenario principal va a estar en Plaza de Mayo. Exactamente, bueno. Perfecto, Bien, me parece, verdad, a mí me encantó. Sí, buenísimo. Sobre todo para tener en cuenta que dentro de nuestra sociedad tenemos ciudadanos de segunda, de alguna manera, ¿no? Que el Estado te está dejando en un lugar de mucha precariedad, de peligro constante y de que no se puede ser libre aparentemente. Exactamente. Exacto, entonces cerramos con No Relax, no olvidamos.